Bienvenidos a Puertos Argentinos, aquí en el Provincial Radio, el espacio de Ángel Elías, que como siempre nos lleva a recorrer los puertos del país. Y vamos a continuar en el programa de hoy la charla que tuvimos en nuestros últimos encuentros con Eliseo Almada, que es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, allí en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Primero, por supuesto, saludo a Eliseo, que es nuestro invitado. Gracias, Eliseo, por acompañarnos en este nuevo encuentro. Y por supuesto ¿Qué Ángel, tal? Buenas que tardes. ya nos introduce en la continuidad, ¿no?, de la charla que tuvimos recientemente con nuestro invitado. ¿Cómo te va, Ángel? Bien, muy bien, Marcelo. Bienvenido, Eliseo. La verdad que es un gusto poder compartir nuevamente esta conversación. Como decíamos en la otra oportunidad, de lo que se trata en este espacio que tan gentilmente nos propone la radio es de tener la posibilidad de pasar revista a lo que está pasando en la actividad portuaria en general, a la actividad que tiene que ver con los hechos principales, no solamente de los puertos, sino también de los actores que funcionan en los puertos, ¿no? Los gremios, los armadores nacionales, lo que tiene que ver con los que prestan servicios a la navegación, etcétera, como una manera de poner sobre el tapete, digamos, de alguna forma, una actividad que es muy poco conocida para los que no están involucrados directamente en eso, como tantas veces hemos dicho, Marcelo, muchas veces los puertos se conocen más por los inconvenientes que suelen generar en las localidades y no se perciben tanto los beneficios que a mediano plazo o a largo plazo los puertos pueden este, lograr como beneficios estructurales que mejoran la calidad de vida de la gente. La verdad que la Argentina se estructuró sobre la base del ferrocarril y de los puertos, y es un país que tiene un litoral marítimo y un litoral fluvial extraordinarios, y sin embargo esta situación de falta de cultura portuaria es una cuestión que a veces juega en contra, ¿no? Cuando se trata de llevar adelante algunas discusiones, bueno, pareciera que la falta de conocimiento traba un poco el logro de los objetivos, ¿no? Bueno, nosotros estamos hoy en una situación muy interesante, que es el medio de esta discusión o este intercambio de opiniones acerca de las características que tiene que tener el nuevo contrato de concesión de la hidrovía, y los que, bueno, tanto el puerto de San Pedro como lo que hacemos desde acá, desde Rosario, es tratar de ir preparándonos lo más posible, no solamente desde la eficiencia del puerto estrictamente, sino también empezando a mirar a la sociedad como para darle, sobre todo los que estamos involucrados en los procesos sociales o políticos, darle a los puertos que tengan ese upgrade, esa capacidad de darle nuevas ventajas y oportunidades a las poblaciones. Así que, Eliseo, seguramente en esta línea están desarrollando muchas cuestiones, yo las voy siguiendo. Me parece muy piola lo que está pasando en la coordinación de los puertos de Buenos Aires, donde hay ya una estructuración y aparecen estadísticas que tampoco tenemos en muchos otros lugares. Bueno, por lo menos que nos cuentes desde tu visión en qué te acercás o te alejás de estas ideas que estamos planteando. Sí, a ver, creo que lo resumís perfectamente a todos los cambios que se vienen dando en la materia portuaria o en la construcción de una nueva política portuaria y dándole la posibilidad a puertos como el de San Pedro a la hora de poder transmitir o de visualizar algunas cuestiones relacionadas al ámbito de influencia del puerto, ¿no? Vos bien definías ahí la cuestión social, creo que forma parte dentro de los primeros conceptos del lineamiento de lo que queremos para los puertos y, a ver, trabajar de la manera que se viene trabajando en conjunto con la provincia de Buenos Aires, en el caso nuestro, nos ha brindado mayores expectativas, nos ha brindado muchas más posibilidades y a la hora de poder contextualizar lo que es el puerto de San Pedro en sí, hay un ítem que yo creo que es fundamental y creo que nos había quedado en la reunión pasada que tuvimos, en el encuentro pasado que tuvimos, que es el tema ambiental, ¿no? Que pueda dar la posibilidad a lo que es la zona de influencia de San Pedro y poder desarrollar o llevar adelante un estudio medioambiental de lo que es la zona y del ámbito de influencia del puerto, creo que es lo principal una de las cosas principales que hay que trabajar a la hora de desarrollar o delinear
hacia dónde queremos orientar el puerto o la actividad portuaria en sí, ¿no? Yo creo que eso es uno de los ítems fundamentales y uno de los pilares fundamentales también para lo que es la sociedad de la zona de San Pedro y la zona de influencia del puerto, tener marcado un norte, como decimos nosotros, en cuanto a la calidad medioambiental de lo que se trabaja en el puerto. Yo creo que es fundamental. Y bueno, eso nos posibilita a un puerto de San Pedro, como es el caso nuestro, 100% cargador de alimentos, trabajar muy fuerte sobre la base de tener los estudios medioambientales correspondientes a la hora de poder manipular mercaderías. Creo que es lo fundamental y a lo que se apunta, ¿no? Y bueno, en base a esta nueva discusión o replanteo de la concesión de la hidrovía, creo que también suma mucho a la hora de delinear una política, y lo interesante y el desafío de los que hoy estamos o nos toca conducir, digamos, los destinos del puerto, creo que es fundamental y es hacia donde esta nueva generación tiene que apuntar, ¿no? Y creo que a eso vamos y a eso proyectamos el puerto de San Pedro, sentar las bases sobre un puerto sostenible, pero con todos los cuidados medioambientales correspondientes para poder brindar una mejor calidad en las exportaciones que se realizan. Creo que forma parte de este nuevo desafío, ¿no? Eliseo, ¿cuáles son las cargas de alimentos a las que te referís mayoritarias que salen Y desde el mirá, puerto? el puerto de San Pedro hoy, la principal actividad es el cereal no GMO, el cereal no modificado genéticamente, el cual está operado por la empresa cerealera Agrocopatel Hermanos. Acaba de ingresar en la tarde de hoy un buque que va a realizar la carga en el muelle cabecera, la carga de maíz partido con destino a Uruguay, ofreciendo un servicio regular cada 15 días desde San Pedro. Y tenemos anunciado para el 5 de agosto la exportación de porotos negros en bolsas de 50 kilos con destino a Cuba. Y se está trabajando firme en una exportación de harina de trigo en bolsas y aceite paletizada también con destino a Venezuela. Que por eso el puerto de San Pedro digo que se caracteriza por ser un puerto cargador 100% de alimentos, ¿no? Donde nosotros no manipulamos fertilizantes, no manipulamos cualquier otro tipo de cargas que puedan ser contaminantes a lo que es el alimento. Yo siempre digo y trato de dejar en claro o evidenciar cuando digo que el puerto de San Pedro es 100% cargador de alimentos. Por eso lo que te decía recién, de sentar las bases sobre una política ambiental consistente y duradera en el tiempo, es lo que por ahí va a caracterizar al puerto de San Pedro, ¿no? Mm. Sí, bueno, la verdad que es justamente una de las cosas que venimos hablando en las últimas entrevistas que tuvimos con distintos actores, ¿no? La Argentina tiene una extraordinaria posibilidad de expandir sus exportaciones de alimentos por varias tendencias que se comienzan a dar, ¿no? Por un lado es el aumento de la población del mundo, que se da en los países sobre todo de Asia, de África, donde además de que aumenta el número de habitantes, aumentan también, como en el caso de Asia ya mismo, el poder de compra que tienen esas poblaciones, ¿no? Por lo tanto, la Argentina está como bendecida por un driver para desarrollarse sumamente importante. Y fíjate que lo que vos planteás de la cuestión de presentar los productos, bueno, con agregado de valor, porque de alguna manera todo esto que se hace para trabajar con esa soja no transgénica, etcétera, significa buscar otras opciones de un buen producto. Y por otro lado, escuchaba del poroto negro. El poroto negro es un specialty, no es un commodity como la soja su precio se fija en el exterior, sino que tiene un precio mucho más alto. Por lo tanto, por cada cargamento está sacando mucho más volumen de exportaciones. Digamos, eso de alguna manera son algunos ejemplos. Vos ponés ahora el tema del medio ambiente y en mi opinión eso es un tema fundamental, ¿no? Porque lo hemos dicho en este programa, pero no hay que cansar de repetir que lo que podemos exportar nosotros, por ejemplo, a China, en lo que significa el famoso Día del Soltero, donde se produce un boom de compras de parte de los jóvenes solteros que tienen gran capacidad adquisitiva, hacen que, por ejemplo, el langostino que se mandó a la Argentina duró menos de 2 horas en las góndolas, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los specialties, con este otro tipo de productos, tiene un valor fundamental.
Y lo que es más importante es que cuando esto se genere una ampliación todavía de la variedad de productos, va a haber que trabajar pensando que lo que se viene es la revolución verde, ¿no? La revolución verde es que todo lo que sea el uso de los recursos de la biomasa, de los recursos biológicos, para fabricar alimentos, para fabricar bioenergía, para fabricar remedios, para proveer de productos como con biocombustibles, etcétera, van a tener una excepcional estampida de ventas, ¿no? Este tipo de cuestiones, porque van a tener la condición ecológica y van a tener una condición que permite el desarrollo. Y en esto es muy importante redondearlo con el hecho de que la ciencia y técnica argentina tiene un papel extraordinario para cumplir ahí, ¿no? Ya aparece, cuando vos mencionás los Grobocopatel, no es solamente un modelo de contratista de prestar servicios, sino que es un modelo de incorporación tecnológica realmente muy importante. Y eso es lo que de alguna manera nos puede sacar de este país que no crece, porque ya la industrialización por sustitución de importaciones tradicional pareciera estar agotada. Hoy aparece como mucho más fácil que la manufactura poder exportar productos como alimentos mejorados o con valor. Por lo tanto, la verdad que me alegro, porque no tenía por ahí noticia de la variedad de las cargas, ¿no? Lo tenía ubicado más, como en su momento fue, me imagino, un puerto de cítricos, ¿no? Importante San Pedro. Pero la verdad que, bueno, eso, Marcelo, de alguna manera es lo que podemos unir a veces con el cuidado del ambiente, con el desarrollo de un nuevo modelo productivo que sea mucho más verde, que se inserte mejor en el mundo, con también la variante de la hidrovía, ¿no? La hidrovía, mientras se permita funcionar con el cuidado del ambiente suficiente, es una vía extraordinaria para mejorar los costos de esos productos, sobre todo los que tienen menor valor. Los que tienen más valor agregado tienen distintas maneras, pero la hidrovía en eso, la hidrovía más la tecnificación del campo, me parece que es una de las fórmulas, no la única, ¿no? Pero una de las fórmulas como para generar exportación, como puede ser los servicios basados en el conocimiento, como puede ser la exportación de las riquezas pesqueras que hay que defender mucho y después aprovecharlas también, no solo defenderlas, sino aprovecharlas racionalmente para que se sigan regenerando. Bueno, me parece que esa es la ventana de oportunidades que tiene la Argentina y que en esto los puertos claramente van a ser protagonistas fundamentales. Y aparte, pregunto, ¿no? El puerto de San Pedro, Eliseo, una ubicación estratégica en cuanto a esto que está hablando Ángel, ¿no? La cercanía con la hidrovía, el hecho de estar cerca de los puertos de lo que es Rosario, el Gran Rosario, por lo que significa, y tantas veces hablamos en la cantidad de exportación, gran parte de la exportación de la Argentina sale desde los puertos de Rosario, y esta posibilidad también de estar en el corazón de las mejores tierras de la provincia de Buenos Aires, digo, para también retirar la carga de exportación del sector agropecuario, ¿no? Sí, sin dudas el puerto de San Pedro yo considero desde mi humilde lugar, ¿no? Que está en una posición estratégica clave ante los pasos críticos del río Paraná, ¿no? Ángel por ahí va a dar fe un poquito de lo que digo, estar antes de esos pasos críticos y sentar las bases sobre una política como la que estamos llevando adelante da una cierta ventaja y un cierto alivio a la hora de los exportadores que deciden venir a movilizar sus cargas por San Pedro, ¿no? Y más cuando tratamos de alimentos, te da por ahí una ventaja. Así que trabajando muy fuerte en el cuidado del puerto en toda su totalidad, tratar de cumplir con las satisfacciones de nuestros clientes, que permanentemente estamos en contacto, para que por ahí nos digan qué es lo que tenemos que mejorar o hacia dónde creen ellos del sector privado que hay que apuntar, siendo un puerto público, tomando todos estos apuntes a la hora de ofrecer un servicio excelente y aprovechando las ventajas estratégicas que puede ofrecer San Pedro, ¿no? Entonces, en base a eso y en base por ahí también a lo que decía Ángel, nosotros en el mes de marzo realizamos una exportación a prueba de carinata, ¿sí? Que la utilizan para el biodiesel, que fue con destino a Francia. Tuvimos una inspección de los agentes fitosanitarios de la Unión Europea, la cual se cumplió con éxito por trabajar a conciencia en lo que es el medio ambiente y los cuidados relacionados
a las cargas que se manipulan en San Pedro. Entonces, aprovechando todo ese tipo de cosas, más la posición estratégica del puerto de San Pedro, yo creo, como decía Ángel recién, los puertos van a cumplir un factor fundamental en este nuevo desarrollo de lo que es la hidrovía y del comercio exterior, ¿no? Y lo que decías, referido, por ejemplo, a un tránsito regular que se puede poner en marcha, me parece que te referías al tránsito con Uruguay, con país partido, si no me equivoco. Bueno, Exacto. esto significa también otra modalidad, porque pensaba Marcelo que los puertos que están funcionando en el Gran Rosario son puertos que reciben embarcaciones, me refiero a los que sacan, bueno, cereales más los subproductos, harinas y aceites, ¿no? También Rosario tiene una terminal de contenedores, pero en general en los grandes puertos se están sacando este tipo de agroproductos exportables, industrializados, por supuesto, que tienen un valor agregado importante, pero bueno, reciben los barcos de manera spot. El barco viene cuando hay alguien que hace una exportación, entonces, bueno, tiene que contratar el barco. Ya cuando los servicios son servicios de tipo permanente, lo que se va dando es como una necesidad de ir haciendo que el puerto no solamente se dedique a que esté bien dragado, que tenga todas las condiciones para una navegación eficaz, etcétera, sino también tiene que empezar a hacer un marketing de búsqueda de nuevos productos, que seguramente es lo que hacen, porque si no, este tipo de resultados no se dan, ¿no? Que permita diversificar las exportaciones que salen por los puertos, ¿no? Por eso acá hay una cuestión que es muy interesante decirlo, desde una óptica que tiene que ver con el desarrollo, con mayor distribución de la riqueza. El puerto, que es el modelo viejo agroexportador, ya no alcanza en la década, bueno, en los finales del siglo XIX, tuvo un papel. Hoy ya esto sería como un papel muy atrasado. Hoy lo que tenemos que buscar es este tipo de convergencia y entender también de que no tienen que atrasarse los desarrollos productivos porque hay que acompañar el desarrollo que tiene el mundo para poder venderles, ¿no? Entonces, esto hace que muchas veces en el vocabulario de algunos sectores políticos que no están tan vinculados a lo productivo, que son más ideologizados, así se plantea como el campo es necesariamente un producto del modelo agroexportador, al que se vincula con la oligarquía, etcétera. Yo estoy pensando en que tiene que haber y que está apareciendo un nuevo sujeto agrario que tiene otras sensibilidades y que encaja mucho más en el país, que tiene ya otra manera de distribuir productos con características muy diferentes a los que hacían falta antes, ¿no? Por lo tanto, estamos en el medio de una discusión. Hace falta tener grandes inversiones, porque hay que, por ejemplo, para los puertos de Gran Rosario, hay que colocar productos que son cantidades muy grandes, ¿no? Pero por otro lado también hay que incorporar a la economía popular. Sería la manera de que, por un lado, haya el capital suficiente para poder producir en escala y para exportar mucho, porque eso genera empleo, pero el empleo que toca la realidad es el que busca la economía popular, la de la gente que en esta situación de pandemia ha aumentado los niveles numéricos de pobreza de una manera muy grande en todo el país. Por lo tanto, el hecho de que haya una nueva coalición que busque de esta manera crecer, utilizando el cuidado del medio ambiente y a su vez distribuyendo los beneficios de una manera que beneficia a las mayorías populares, es una forma que tienen los puertos de contribuir. Casi tanto como la ciencia y técnica, si no tenemos la posibilidad de la salida de las exportaciones por los puertos, estaríamos muy mal para seguir adelante con esta idea, ¿no? Exactamente, sí, totalmente claro en torno a todo esto. Eliseo, algo hablamos la semana pasada en el encuentro anterior sobre un poco tu trayectoria. Te saco un poquito de la actualidad y me meto un poco en esa historia de vida que también buscamos con Ángel muchas veces con la gente que se dedica a esto. Porque sos una persona joven, uno generalmente cuando por suerte, no por hablar mal de la gente mayor, digo, pero por suerte las nuevas generaciones se van incorporando con cargos dirigenciales y con edades promedio de entre 20, 30 años, 40 años, que antes no era muy habitual. Bueno, ¿cómo se fue dando en tu caso? Sabemos de tu pasado familiar, el abuelo ahí en los gremios del sector y demás, pero ¿cómo se fue dando esto de que con juventud llegás a dirigir ni más ni menos que un puerto y de la importancia de San Pedro?
Sí, a ver, vos ahí resumiste, digamos, un poco la situación familiar. Yo llego al puerto gracias a mi abuelo y a mi tío, que son trabajadores. Mi abuelo, bueno, ya ha fallecido, pero mi tío en actividad todavía. Y la verdad, cuando llegué al puerto dije, este es mi lugar en el mundo, esto es lo que quiero desarrollar y lo que quiero contribuir para, digamos, la actividad. O sea, a mí me tocó vivirla muy, muy de cerquita porque los mejores años del puerto de San Pedro, en lo que respecta a mano de obra, estaba a cargo del sindicato, el sindicato de los estibadores, el SUPA, en el cual me formé, me desarrollé mis primeras armas. Luego los mismos compañeros de la actividad me designan como director del puerto de San Pedro y ante un problema con la gestión anterior, digamos que renuncia el presidente que estaba a cargo del puerto, el intendente de San Pedro, a la cual yo me he formado, digamos, políticamente, sindicalmente y políticamente con él, decidió que yo fuera el responsable de llevar adelante los destinos del puerto, ¿no? Con todo lo que eso implica y con el gran desafío a un puerto que, digamos, estaba complicado con el tema de los trabajos. Cuando yo asumí el puerto teníamos un calado de 7,30 metros, y bueno, a ver, haberme criado o haber andado de muy chico en el puerto me sirvió de experiencia para todo lo que hemos conseguido en estos 2 años que yo llevo, ¿no? La verdad que no fueron pocas cosas, el acompañamiento sobre todas las cosas del intendente, de mi familia y del grupo de directores que me acompaña, hoy nos posibilita tener un puerto con una determinante de 9,60 metros, cosa que en San Pedro era prácticamente imposible lograr esa determinante. Poder dragar por segundo año consecutivo con fondos propios, trabajar en un plan integral en lo que es la cuestión ambiental del puerto de San Pedro, interactuar directamente con las empresas que nos eligen y defender el sector público, porque yo considero que el sector público tiene que tener un papel fundamental a la hora de generar riquezas para lo que es la ciudad de San Pedro, la provincia de Buenos Aires y por ende el Estado Nacional. Entonces, en esa articulación y conocer, digamos, lo que creíamos desde el movimiento obrero que hacía falta para el puerto de San Pedro, es que llego más o menos así a la presidencia del puerto, ¿no? Y bueno, con muchos desafíos por delante y con muchas ganas, ¿no? Yo siempre digo que a ver, me dicen, pero sos re joven, ¿cuántos años tenés? 34 años, pero he interactuado con todos mis compañeros que se han jubilado en los muelles, que la verdad son los que te sirven de experiencia a la hora de poder desarrollar cosas, ¿no? Me gusta escuchar muchísimo a la gente mucho más grande que yo, porque es la que tiene experiencia, la que ha vivido muchas cosas y la que te puede transmitir o decir, este camino puede ser el equivocado, toma este que puede ser el correcto, y bueno, así es como llevamos hoy adelante el puerto, ¿no? Y bueno, la interacción con las instituciones, aduana, prefectura, SENASA, migraciones, poder haber en la mesa de reuniones del puerto, tener a las compañías de práctico que operan en San Pedro también fue fundamental, cosa que no pasó en San Pedro nunca. Y bueno, hoy se lleva adelante con una política del crecimiento del puerto. Yo siempre digo y les pregunto a todos, ¿hacia dónde direccionamos el puerto? Somos cargadores de alimento. ¿Hacia dónde orientamos este crecimiento del puerto para que sea sostenido? Porque si desarrollamos una política portuaria, tiene que ser una política duradera y sostenida en el tiempo. De nada sirve trabajar el día a día, que era por ahí lo que se trabajaba en San Pedro, ¿no? Trabajar de parche sobre parche, o sea, ¿cuándo vamos a plantear una solución integral al verdadero problema de San Pedro, que era el dragado? Tomamos las cartas sobre la mesa, las tiramos, tomamos las riendas y dijimos, bueno, a ver, economía de guerra, como quien dice, y a hablar con los empleados del puerto, a charlar con las instituciones, con el propio intendente y bueno, a actuar en consecuencia y felizmente por segundo año consecutivo pudimos dragar con fondos propios, ¿no? Está muy claro. Bueno, nos van quedando algunos minutitos como para ir desarrollando, digamos, el cierre, las conclusiones de esta segunda charla que estamos teniendo con Eliseo Almada. Así que me gustaría, Ángel, que nos comiences a describir un poco esta parte del programa, ¿no? La verdad que es una
es una buena conversación porque está enfocada en las cuestiones que están más vigentes, ¿no? Eh, la verdad que todo esto que contó Eliseo muestra cuál es el extraordinario potencial que tienen los puertos. El puerto público de Rosario estuvo parado durante muchísimo tiempo y después de una gestión que permitió que se pueda concesionar a una empresa que finalmente tuvo algunos problemas, pero que luego fue asociada con un grupo chileno que es Ultramar, han permitido desarrollar un puerto de contenedores que funciona realmente muy bien. Sus principales clientes son Arcor, la General Motors, que se instaló en la zona de Rosario justamente por la posibilidad de que hubiera una terminal portuaria que permite hacer la logística de muchísimos contenedores que vienen con insumos de los puertos de Brasil o de Estados Unidos, donde la General Motors intercambia sus productos para terminar de armar los vehículos acá. Por lo tanto, es muy interesante que tanto Eliseo como yo venimos de la dirección de los puertos públicos, ¿no? La diferencia entre los puertos públicos y los puertos privados es muy interesante y es muy importante. Por supuesto que nosotros generalmente hablamos de los puertos privados porque tienen una capacidad inmensa de poder haber hecho inversiones en un determinado momento que les permite colocar las producciones en el exterior. Ningún país desaprovecharía esa infraestructura. Pero también es real que el puerto privado trabaja con sus propios productos, por lo cual lo que hace es solamente brindar el beneficio en última instancia de las mejores logísticas a la empresa, a la propia empresa que es la que fabrica lo que el puerto de su misma propiedad exporta. En vez del puerto público, también Rosario tiene en el ente administrador Puerto Rosario una concesión a una empresa que es Servicios Portuarios, que es una empresa que seguramente en la región es muy conocida y seguramente ustedes la conocen perfectamente, donde las unidades 6 y 7 de la vieja ex Junta Nacional de Granos es el lugar por donde sacan sus producciones, no Cargill o Dreyfus, los grandes, sino cuando se junta una UTE de grupos exportadores que son capaces de generar un contrato, bueno, van ahí y sacan desde ahí. Ahora, en esta situación donde aumentó tanto la producción y la exportación, el puerto público sirve como un pulmón porque terminó sacando un montón de producciones que ya, por más grandes que son esos puertos, los privados no alcanzan a sacarla en su totalidad. Por lo tanto, el puerto público tiene otro beneficio, tiene, mejor dicho, más que otro beneficio, su función básicamente es generar beneficios para el conjunto de la sociedad. Tanto, sobre todo cuando se trata de tener y disponer de contenedores, ya hay otra cuestión, porque ahí sí se puede trabajar con las empresas que incorporan mucho valor agregado, pero que no tienen puerto, ¿no? Arcor no tiene un puerto, hay organizaciones agrarias como Agricultores Federados Argentinos, que es muy fuerte y que no tiene puertos, y entonces sale por el puerto, en muchos casos por el puerto público. Es lo que pasa en el caso más concretamente de San Pedro, ¿no? Así que la verdad que me alegra los parentescos que tienen en su funcionamiento estos puertos del río. La verdad que hay que seguir trabajando mucho para que puedan cumplir su función y aprovechar este momento, ¿no? El tema del dragado es una cosa cara, hay que buscar la manera de resolverlo, y hay que seguir perfeccionando en lo que tiene que ver con todo lo que es el equipamiento de los puertos, ¿no? Bueno, más que nada eso, agradecerle a Eliseo este rato de conversación. Para mí fue muy productivo poder enterarme de algunas cosas que a veces, a pesar de estar en la actividad, nos las perdemos por estar corriendo siempre detrás de quizá de algunas otras noticias. Así que, bueno, Eliseo, la verdad que ha sido un gusto y esperemos seguirnos viendo en cualquier momento a través de puertos. Gracias, Eliseo, ¿eh? Muchas gracias. No, por Bueno, favor, gracias a ustedes por invitarme y bueno, agradecerle a Ángel ahí también por las devoluciones. bueno, de esto se trata, ¿no? Intercambiar información y que todo lo que se charla en una radio o en una conversación que sale por un medio, no solamente queda entre los tres, en este caso que estemos charlando, sino la gente que nos escucha. Y mucha gente, porque también es la intención de este programa, por supuesto, hablar con especialistas, temas puntuales, pero también para la comunidad en general, que por ahí de lo único que sabe de un puerto es que está ubicado en un lugar y que alguna vez pasa por la puerta y lo ve y sabe que hay barcos, pero después, bueno, el funcionamiento y la importancia que tienen los puertos, es bueno que se vayan descubriendo
para aquellos que no conocen, a través de charlas como esta. Así que, Eliseo, un gusto nuevamente tenerte aquí y será seguramente hasta pronto. El gusto es mío y muchas gracias por poder compartir con ustedes este momento. Gracias. Un abrazo, Ángel. Muy Seguimos bien. la semana que viene. Nos vemos. Un abrazo. Seguimos Luego. justamente aquí en Puertos Argentinos por el Provincial Radio.